Muy bien, pues dando seguimiento a la serie que el pastor ya ha venido desarrollando a través de estos días, de estos meses, dándole continuidad. Por aquí todavía no está la imagen. Es cerrando al blanco, ¿verdad? A través del pecado. Y hoy el tema que me toca compartir es el odio. De pronto cuando el pastor me invita a apoyarle en la enseñanza, no sé si les pasa a otros también, quizás al pastor igual. Decidimos un tema, pero en el proceso que vamos desarrollando el tema, el Señor va moldeando esa información, ese tema. Y empezamos con un concepto, con una idea, con un mensaje. Y en el proceso te lo cambia hasta 3 veces, y lo que tenías pensado de inicio de tu propio entendimiento resulta que es otro, de acuerdo a lo que Dios dice que hablemos a la iglesia. Y casualmente este tema no me lo cambió. Cuando me invitó el pastor, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del odio. Casualmente también hoy es 2 de febrero. ¿Y el mundo qué celebra? Día del amor y de la amistad, ¿verdad? Pero ¿qué celebramos nosotros como cristianos? Muy bien, pues acompáñenme por favor con una oración. Señor, te damos gracias hoy en este día porque tú nos permites estar aquí reunidos para recibir tu palabra, para alimentarnos, Señor, de tu conocimiento, alimentarnos de lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy en este día. Gracias te damos, Señor, y te pido de manera personal que seas tú quien le habla a la iglesia, que seas tú quien ministre, que seas tú quien nos enseñes, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, de conocerte, de ser como tú a través de tu carácter cada día más, a través de tu palabra. Gracias, Padre Santo, y iniciamos con esta enseñanza que tú has preparado para cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya está, ahora sí, errando al blanco. Muy bien, pues vamos a hacer, antes quiero empezar con una analogía acerca de lo que es errar al blanco. Ahí está la imagen y creo que la mayoría de nosotros la entiende, ¿verdad? Si recuerdan ustedes los Juegos Olímpicos donde practican el tiro al blanco, ¿verdad? La competencia. Y cuando se está desarrollando la competencia hay personas que están describiendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y por qué algunos aciertan o atinan al blanco y por qué otros no. Algunos dicen, los profesionales en eso, que cualquier cosa puede intervenir para errar al blanco. Puede ser, muchos dicen, el viento, la velocidad del viento es un motivo que puede causar que el tirador no le atine. Otros dicen que también tiene que ver el sol, los rayos del sol, la iluminación de cómo te esté, la orientación de cómo te esté pegando el sol. Otros apuestan por los equipos tecnológicos hoy en día, ¿verdad? Sí recuerdan los equipos que traen los tiradores, los arqueros, guantes, su gorrita ahí, algunas cuestiones telescópicas ahí para, pues nadie quiere errarle al blanco, todos queremos atinarle. Pero aún así, pues vemos que fallan, aún con todo eso. Y vamos a aprender hoy qué son esas pequeñas cosas que a nosotros como cristianos nos hacen errar al blanco. Acompáñenme por favor en Proverbios 6, del 16 al 19.
y lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Dice el 16, hay 6 clases de gente, y puede añadirse una más, que Dios no puede soportar. En otras versiones dice que Dios detesta. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. En otras versiones dice la que tiene problemas con su hermano. Como les decía, estamos en el mes de febrero, el mes que el mundo celebra el Día del Amor y el Día de la Amistad. Y es nada más este mes el que celebra, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, la Biblia, ¿qué nos enseña? Amar a nuestro prójimo. ¿Cada cuánto? No dice, ¿verdad? Pero se entiende que es siempre, todos los días. Tenemos que amarnos todo el tiempo. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, debemos celebrar todos los días, todo el tiempo, el amor de Dios. Porque Dios es amor y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Primera de Juan 4:8 nos enseña, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sin embargo, muchas veces donde hubo amor, ahorita puede haber odio. ¿Sí? Donde hubo amor, hay odio. Y miren, el enemigo, hemos estudiado mucho estos temas, el pastor lo ha impartido en el ministerio, en las reuniones de matrimonios lo hemos enseñado a través de la palabra de Dios, que el enemigo está interesado en destruir principalmente a la familia. Todos tenemos quizás alguna historia vivida, quizás alguien de nuestro círculo le ha pasado, hemos visto esa historia, tenemos algo que contar de eso. Matrimonios que se ven felices, que dices, wow, yo quiero ser como ellos, que se aman, que tienen un hogar, una casa, sus hijos, y que de pronto se desata una tremenda guerra entre ellos. Y de pronto decimos, ¿qué pasó con ese amor que ahora se convirtió en odio? El enemigo está interesado en eso, porque si destruye el matrimonio, destruye la familia. Si se destruye la familia, destruye la célula o el diseño principal de Dios. Y trabaja así, estratégicamente, y causa problemas graves como los que estamos viviendo actualmente. Hay conflictos, hay odios entre hermanos,
Hay odio, hay rencores entre padres e hijos. Ese es el interés principal del enemigo, destruir. Definición de odio, dice, es una actitud emocional que se define como mala voluntad para con otra persona. En conclusión, sin tantas palabras, el odio es lo opuesto o lo contrario al amor. Pero ¿cómo entonces empieza a introducirse estos sentimientos o estas pequeñas cosas que muchas veces las percibimos? Porque ya dijimos al inicio, Dios es amor, ¿sí? El Espíritu del Señor mora en nosotros. Entonces, si eso lo creemos y así es, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando está sucediendo eso en nuestra vida. Pequeñas cosas te hacen errar al blanco. Pequeñas cosas. Y ya las dijimos, ya las leímos en Proverbios 6, del 16 al 19. Nuestro propio orgullo. Y no nos damos cuenta, y es algo que quizás lo tenemos anidado ahí. Y es una de las causas que nos hacen errar. Nuestro carácter. Todos buscamos tener el carácter de Cristo. Sin embargo, aquí, wow, todos bien, ¿verdad? Salimos de la oración, estamos aprendiendo de la palabra, pero lo crítico es cuando algunas situaciones, algunas cosas no salen como esperamos. He ahí donde el Espíritu Santo de Dios debe obrar, o nosotros le debemos hacer caso a ese llamado, a ese mensaje, porque el Espíritu nos redarguye. Y estoy seguro porque mora en nosotros. Nuestro carácter, nos convertimos en personas violentas. Nuestra reacción es violenta. Cuando reclamamos algo o cuando nos reclaman algo. Entonces son pequeñas cosas que se van sumando hasta errar al blanco. Y en vez de amor, en vez de dar, en vez de que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros a través de amor, estamos creando o estamos reflejando odio. La mentira. Dice el Señor, aborrece a las personas mentirosas. No es lo mismo una mentira, porque muchos confundimos esa parte también. O sea, si alguien está haciendo algún mal y como hermanos el Señor prepara un espacio para poderle hablar de ello, o no nos hace caso y podemos, por decirlo así, hablar con otro hermano, con el pastor de ese tema, y si eso está pasando, está sucediendo, eso no es una mentira. Esa es una exhortación, ¿verdad?, que debemos hacer en amor. Pero aquí está hablando de situaciones y cosas que no son ciertas y que muchas veces aquí fluyen. A eso se refiere. ¿Sí? Personas, dice, o gente malvada que se llena, por decirlo así, por hacer el mal a otras personas. Se alimenta, se fortalece de eso. Personas ansiosas de lo malo. Ya no pueden estar sin estar dañando a alguien. Todas esas cosas son las que influyen para que nuestro objetivo, que es el amor, se convierta en odio. Personas que mienten en un juicio también. Yo soy testigo, si tú quieres
Tú dile que yo dije, y si es necesario, yo voy a estar ahí frente a él y le digo en su cara. ¿Han oído eso a veces? Porque es verdad, o porque es esto y el otro. Muchas veces vamos a suponer que sí sea cierto. Pero para hacer esa exhortación, lo debemos hacer en amor y con mucha sabiduría de Dios. Porque supuestamente nosotros lo estamos haciendo o lo vamos a hacer en amor, pero realmente lo que estamos provocando en aquella persona es odio. Y lo que pensamos que iba a ser constructivo, pues se convierte en algo destructivo para aquella persona. Por eso es necesario tener presente que todo lo que nosotros vayamos a hacer o decir, primero lo analicemos. La Biblia nos enseña también, dice, a detestar, a rechazar al pecado y todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios. En 1 de Juan 2:15 dice: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Está bastante entendible, ¿verdad? Todas estas personas que practican esas actividades o hacen esas acciones son las personas que el Padre aborrece. Y esas son las cosas que hace el mundo que nos habla aquí en 1 de Juan 2:15. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. No quieran, que no te nazca hacer, no tengas esa intención. Porque quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Si tú amas al mundo y sus cosas, entonces, ¿cuántos tiros dan ahí? En 3 o 5, no recuerdo. Pero si ya erraste 1, ya erraste 2 y te identificas medianamente con las 6 tipos de personas que el Señor aborrece, quiere decir que ya llevas como 2 o 3 tiros errados, ¿no? El mundo lo único que hace o que quiere o que desea es satisfacer los deseos de la carne, no del espíritu. Y cuando vivimos para satisfacer los deseos de la carne, es cuando empiezan a surgir en nosotros, o permitir, mejor dicho, que todo ese tipo de situaciones y acciones empiecen o nos hagan errar al blanco. Ya lo explicamos, pero otras de las acciones y conductas y pensamientos pecaminosos puede ser, por ejemplo, la envidia. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos a satisfacer los deseos de la carne, lo que necesitamos generalmente materiales. Si yo no tengo el carro que quiero y un amigo o un vecino o un hermano tiene el que quiero, imagínense, empezamos ¿por qué él y no yo? Y no es cristiano, y yo sí. Se supone que el Señor me debe. Fíjense hasta dónde va nuestro pensamiento. El Señor me debe o me tiene que bendecir a mí, porque a Él y no a mí. Es un deseo de la carne. Si ya tenemos uno y nos podemos mover, no debiera ser algo que nos haga errar el blanco. No debiera ser. El resentimiento. ¿A quién no le han hecho algo?
o lo han ofendido desde que nacimos, y muchísimas veces. Y ahí estamos con el resentimiento de lo que nos hicieron. Y estamos abriendo el espacio ya para lo malo, recordando cada que tenemos oportunidad de que alguien nos hizo algo. Eso nos lleva al rencor, se va acumulando y pues ahora ya no es nada más un resentimiento, estar recordando lo malo que alguien me hizo, ahora ya le guardo rencor, que hace alianza con la amargura. Imagínense la bomba que se está armando y nos lleva al odio. ¿Cómo va el proceso? Y por supuesto que el Espíritu Santo nos redarguye a todos y nos dice: oyes, ya fallaste uno. Ojalá tengamos el montón, ¿no? Ya fallaste otro. Pon atención, algo está sucediendo en tu vida. En Romanos 8:5, la palabra de Dios nos enseña y dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Entonces, si nosotros llevamos una tendencia de malas acciones, de malos pensamientos, de malos actos, con nuestro carácter incontrolable, es una señal bien clara que la relación con el Señor está quebrantada. Porque es imposible que tú tengas amor y odio a la vez en tu corazón. No se puede. Pero como que practicamos y ensayamos a que así podemos vivir, pero no es verdad. La palabra de Dios no nos enseña eso. Somos amorosos, quizás aquí en la iglesia, pero en el trabajo no, o viceversa, o dependiendo de las circunstancias, somos amorosos o somos violentos o odiosos. Porque de pronto decimos: bueno, sí, yo soy buena onda, soy amoroso, mientras no me toquen un pelo. Pero en el momento que me hacen algo, me van a conocer. No somos así nosotros, pero hemos escuchado, ¿verdad? Yo soy bien tranquilo, pero cuando me hacen algo, sí, me prendo. Ese no debe de ser un pensamiento cristiano. No debe ser el pensamiento de un varón, de una mujer, donde el Espíritu de Dios mora. No se puede. Sin embargo, no quiero decir con esto, o la palabra no nos enseña, que nunca va a llegar a esa influencia, porque vivimos en un mundo difícil, en un mundo pecaminoso, donde quieras o no, te hacen molestar ciertas cosas, sí o no. Eso también lo dice la Biblia. Todo aquel que diga que no, yo siempre santo, no se puede, no dice aquí eso. Lo que nosotros debemos hacer, y nos enseña la palabra eso, tú te puedes enojar. Lo que no puedes hacer es pecar. Me molestó algo, me hiciste algo, no estuve de acuerdo en eso, pero no es para maldecir a alguien. Simplemente, oye, yo no estoy de acuerdo en lo que tú me dijiste, o en lo que dices que hice, o en lo que dices que soy, o esto o lo otro. ¿Qué te parece si nos sentamos, platicamos? Y si fuera posible, pues un cafecito y arreglamos este tema. No estoy de acuerdo y lo podemos decir, estoy molesto por eso. Eso no es pecado. Pecado es cuando empezamos a despicar por
toda la iglesia lo que se supone que aquel quiso decirme. Fíjense, lo que se supone que me imagino que quiso decirme. Ni siquiera tenemos claro el tema. Pero ya estamos procesando lo malo. Hay un tipo de persona que es el que se cree odiado. Todo el tiempo se cree que alguien lo odia. No sabes quién, pero yo presiento, el Espíritu Santo me dice que alguien me odia. Muchos, y pasa en todo, es como que un pensamiento común. Yo recuerdo que ahorita no he escuchado, quizás porque mi giro social pues es ya de mayores de 30, ¿verdad? Pero de entre 15 y 25 por ahí, oía que decían las mujeres, me odian por ser bonita. ¿También ustedes? Así oían, digo. En los varones también me odian por ser guapo. Incluso me duele la cara de ser tan guapo. Sí, escuchaban también eso, ¿verdad? Se siente odiado, se siente en persecución. ¿Sí? Todo lo que haga o todo lo que no haga es un motivo para que esa persona sea odiada. Pero miren, está el odioso. El odioso es aquel que, oye Señor, sé que es pecado, no lo quiero odiar, pero no coopera, no se deja ayudar. No lo quiero odiar, pero mira, como que se me pone enfrente. Aquella persona que es mentiroso. Imagínense ustedes, ahorita vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto, pero de pronto te molesta que te enteres que alguien habla mal de ti cuando no es verdad. A veces hasta cuando es verdad nos molesta. Y creo que nos molesta más. Aquella persona mentirosa, deshonesta, de pronto es difícil prestar dinero, ¿verdad? Pero es más difícil cobrar a veces y entre hermanos también. ¿Por qué es más difícil cobrar? Ok, ya les adiviné el pensamiento. Porque se enoja que le cobren al que le prestaste. Ay, te fuiste con mi lana con mi aguinaldo, ahorita que apenas pasó diciembre, y lo odio porque ya no me fui de vacaciones. La persona abusiva que aprovecha oportunidades es un especialista en aprovechar oportunidades, ¿sí? Muy abusivo, muy aprovechado, muy oportunista. Cualquier oportunidad que vea ahí, venga para acá. El mal quedado. Quedamos en un trato. Te tenía muchísima confianza. Hicimos un trato que me ibas a vender un perro cuando tuviera la perra, y ahorita que ya los tuvo, ahora no me los quieres dar. Es un decir, ¿verdad? Para no irnos a otros temas más complicados. Mal quedado. ¿Cuántas personas? Fíjense, y toda esta enseñanza es para la iglesia. Porque ahorita pudiéramos, sí, mi compadre, pero bueno, él no es cristiano, lo entiendo. No, es para la iglesia. Quedamos en algo, somos hermanos, confía en ti. Confía en ti yo no vi necesidad de firmar un contrato. No vi la necesidad porque somos hermanos, confía en ti y me quedaste mal. Y por eso lo odio, no es por otra cosa. ¿Ven? ¿Cómo va trascendiendo todo este tipo? Y son cosas
que vivimos frecuentemente o a las que nos enfrentamos frecuentemente. ¿Son motivos para odiarlos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 5, 43 al 44. Mateo 5, 43 al 44 dice, en traducción en lenguaje actual, dice, esta es la otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Odien al que les queda mal. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Ese es el carácter que nosotros como cristianos debemos tener. Ese es. Y si nosotros cumplimos este mandamiento, entonces ya no vamos a errar al blanco. Todo lo que ya vimos no va a alimentar o no va a contaminar nuestro corazón de odio, de resentimiento, de rencor, de amargura y de odio. ¿Es difícil? Si lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta, sí es difícil. Pero lo último que dice, amen a sus hermanos y oren por quienes los maltratan. En Romanos 8, de 9 al 10, dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Ahí está la respuesta. Es que para mí es difícil. Yo lo he intentado y no puedo. De los 20 años como cristiano que llevo y no he podido. Aquí está. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y nosotros debemos de tener o de pedir sabiduría a Dios para poder discernir con quién estamos haciendo, por decirlo así, algún trato. ¿Sí? Porque aquí nos enseña el texto, dice, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios les habrá declarado inocentes. Eso es lo importante, hermanos, que nosotros podamos discernir, que nosotros podamos vivir no satisfaciendo los deseos de la carne, sino vivir en espíritu. Porque yo creo que ese es lo más poderoso que tenemos nosotros los cristianos. Si no tengo esto, no pasa nada, no se pierde el mundo. Entonces, no quiero o no estoy tratando de satisfacer los deseos de mi carne a través de lo que otros han conseguido y yo no he podido hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho con lo que Dios me da. Porque el Señor nos da lo que necesitamos. No siempre nos da lo que le pedimos, porque Él sabe lo que necesitamos.
Y miren, todo esto al final de cuentas, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuál es el propósito del Señor? Porque muchas veces eso, las añadiduras, el Señor conoce tus necesidades y sabiendo que Él las va a atender, pero muchas veces nosotros nos enfocamos más o nos afanamos más en las añadiduras que en la relación con el Señor. Si nosotros obedecemos al Señor en lo que nos está enseñando, no solamente es para que Él nos bendiga, porque eso es añadidura y es la promesa del Señor. Nuestro enfoque principal y nuestro objetivo principal debe de ser la relación con Él, la comunión con Él. ¿Cómo está? Porque si desde ahí todo está mal, vamos a caer en nuevas creencias de las mandas, de hacer esto, de hacer eso, a cambio de un beneficio. Nosotros debemos de buscar siempre y enfocarnos siempre a la comunión con el Señor, a fortalecer a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Eso es y debe de ser el enfoque principal de todo cristiano. Y eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Si nosotros seguimos esos mandamientos, ese aire, ese sol, esa distracción, ¿sí?, no nos van a hacer errar al blanco. No sé si han visto también y se ve sorprendente en las cámaras. Ahorita con la tecnología ya ponen cámaras por donde sea y captan imágenes impresionantes, que las flechas de muchos tiradores hacen una curva y le da al blanco. Ese es nuestro camino, porque aflicciones va a haber, sufrimiento va a haber, pero nada de eso puede evitar que erremos al blanco. Primera de Juan 3, de 9 al 10 dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así que distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Cómo podemos nosotros? No vamos a hablar de terceras personas. Hay que analizarnos nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Realmente he nacido de Dios? ¿Realmente soy creyente? ¿Realmente el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cuáles son las señales que el Espíritu Santo de Dios me da para yo estar seguro? Pero si nos identificamos con cualquiera de las 6 personas que el Señor aborrece, esta es tu oportunidad. Cada que nosotros despertamos, respiramos, andamos, vemos la luz, es una oportunidad para nosotros. Pero se nos hace tan común la vida que ya no la percibimos. Y si estamos desconectados del Señor, el Espíritu Santo nos dice, pero no lo entendemos, no lo escuchamos y seguimos nuestra vida. Hasta que ya nuestro corazón está invadido
de odio. Hay dos cosas que nosotros podemos considerar para no permitir que toda esta influencia del mundo, todos estos deseos de la carne nos hagan errar al blanco. Es la gratitud y el perdón. Si tú eres agradecido por todo lo que Dios te ha dado, aunque no sea quizás todo lo que le has pedido, pero si tú eres agradecido con lo que Dios te ha dado, eso te va a ayudar a no estar deseando cosas que no tienes. ¿Qué será más difícil, vivir con lo que tienes o vivir con lo que no tienes? Eso nos hace, o parte de eso nos hace una vida infeliz. Estamos aquí alabando al Señor y estamos pensando en lo que vamos a hacer al siguiente día, o lo que no logramos durante la semana, o lo que me gustaría hacer, o lo que me gustaría tener y no tengo. Entonces no podemos gozarnos en el Señor, no podemos ser felices adorándolos, entregándonos a Él. No lo podemos hacer. El Señor quiere que todos seamos felices. Y aquí están los estatutos. Pero todos queremos ser felices y esta la cerramos y ahí nos vemos. Aún con las aflicciones, aún con los problemas que cada uno de nosotros tiene, de diferente tipo, estoy seguro, aún con eso y sobre eso, el Señor quiere que nosotros seamos felices y nos dice cómo serlo. Ya estamos aprendiendo hoy. Hay que estudiar la palabra, hay que fortalecer la relación con el Señor. El perdón. El perdón, muchos lo traducen como tomarte una copa de veneno y esperar que el que te hizo el daño se muera. Imposible, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Te estás envenenando tú. Nos estamos envenenando y nos estamos amargando la vida por falta de perdón, porque no podemos perdonar al quien nos falló, a quien nos hizo daño. No podemos librarnos de esa amargura que es un cáncer que nos está consumiendo. Y eso es un obstáculo para que la relación con el Señor se dé plenamente como Él quiere que sea. Porque no podemos perdonar. Y no lo podemos hacer porque la relación con el Señor está destruida. No estamos en oración, no estudiamos su palabra. El Señor ya nos perdonó, ¿verdad? Y dice la palabra que Él ya no se acuerda de dónde nos sacó. Ya somos limpios. Lo que haya sido de nuestra vida, el Señor ya nos perdonó. Y dice la palabra que Él ya se olvidó. Pero nosotros, ¿por qué todavía guardamos ese rencor, ese resentimiento? ¿Por qué se nos dificulta perdonar? ¿Por qué seguimos todavía recordando cada que hay oportunidad las faltas o las fallas o las ofensas? Si el Señor ya lo olvidó y lo nuestro para con Él fue mayor, incomparable a lo que nosotros ahorita nos han hecho.
¿Por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué seguimos aferrados a eso? ¿Por qué no olvidas? Eso es un obstáculo para errar y para que tu corazón esté lleno de odio y no de amor. ¿Quién es feliz odiando? Nadie. Pero el enemigo te hace creer. Tú puedes, no te dejes. No eres su tonto. Si te la hizo la primera, te la va a seguir haciendo. Así es que esas son las situaciones y eso es lo que sucede en la vida del cristiano cuando erramos al blanco. El Señor quiere que cada uno de nosotros fortalezca su relación con Él. Ve a Él. Hay que humillarnos a Él. No hay que ser orgullosos. Si hay algo que tengas que corregir, que arreglar con tu hermano, con tu papá, con tu esposa, con tus hijos, hazlo. Hazlo, o sea, no, somos cristianos. Miren, les voy a contar una situación de vida. Casi no me gusta hablar de mi vida, pero se me hace más fácil hablar de la vida de otros. De mi vida, miren, hace un poco más de 20 años, eso pasó en mi familia. Hace más de 20 años, mi papá se separó de mi mamá. Hace como 20 años. Somos una familia bien grande, así es que todos los hermanos, pues ya se imaginarán. La mayoría son hermanas. Aprovecho el comercial, son 8 hermanas. Y todas ellas en contra del papá, por lo que le había hecho a la mamá, ¿verdad? Aunque nosotros ya éramos mayores, grandes, pues no estaban de acuerdo, nadie estuvo de acuerdo, obviamente. Y lo peor fue, la situación fue de que a los 10 años de que mi papá se fue de casa y se separó de mi mamá falleció. Y eso pues se empeoró la relación, se complicó al grado de que no sé a qué grado esté esta situación, pero rencor, resentimiento, dolor, sufrimiento y quizás odio existe en el corazón. Y esa situación también me arrastró. Pero a medida que fui conociendo más al Señor, afirmando mi fe y aprendiendo lo que el Señor dice que hagamos, me motivó a buscarlo y hablar con Él. Fueron varias ocasiones en que no tuve éxito. Pero el Señor me ponía eso en el corazón, que tenía que hacerlo, que tenía que buscarlo y que tenía que soportar. Porque pensaba, hoy es el ofendido, debiéramos ser nosotros, no Él. Porque Él fue el que causó el daño. Sin embargo, el Señor me quitaba esos pensamientos y me decía que lo buscara yo. Resulta que sí lo logré, al final de cuentas el Señor obró en su vida también para preparar todo el campo de reconciliación y lo logramos. Y a partir de esa fecha llevamos una relación padre-hijo muy bonita, porque el Señor puso el perdón en mi corazón. Y a pesar de que somos adultos y de que pues yo en teoría
no necesito nada de mi papá en el sentido de cuestiones materiales. La necesidad en el corazón por sentirlo, por platicar con él, por hablar con él, no me dejaba tranquilo. Yo necesitaba platicar con mi papá, escucharlo, contarle algo y que me contara algo también, porque ya habían pasado muchos años. Eso es obviamente para agradar a Dios como creyente, como cristiano. Y también para dar un ejemplo, un testimonio a mis hijos de perdón. No es fácil. La justicia es de Dios, no es de nosotros. Y eso hace una vida difícil, llevar una vida difícil, llevar una carga difícil. Y el Señor dice: ven, trae tus cargas a mí, yo aligero tu camino. Si tú, hermano, hermana, estás en una situación similar, te lo digo, ya lo aprendimos, ya el Señor nos mostró lo que tenemos que hacer. Pero yo te lo digo por experiencia, tu vida va a cambiar, va a mejorar, porque le estás agrandando a Dios a través de tu vida. Tienes que quitar ese orgullo, tienes que hacer a un lado ese orgullo, porque el Señor te perdonó a ti también. ¿Por qué tú no puedes perdonar? El Señor nos perdonó y por culpa de nosotros, de nuestro pecado, el Señor pagó en la cruz todo tipo de humillaciones. Nosotros podemos hacerlo. La invitación del Señor hoy en este día es para eso. Es para que tú puedas acercarte a Él libremente. Es para que tú puedas ir libremente. Ya lo hizo, ya el Señor Jesús hizo en la cruz lo que necesitábamos para poder ir al Padre. Esa es la invitación. Si tú estás en una situación que no puedes perdonar y que traes una carga de no sé cuánto tiempo, cuántos años, hoy es tu oportunidad para no errar al blanco y tu vida esté llena de amor. Tú amas a tu esposa, amas a tus hijos, pero yo sé que no está completa. Yo sé que tienes ahí guardado algo que no has podido o no te ha permitido tener una relación completa con Dios. Y el Señor nos invita a todos: perdona, libérate de eso, descarga ese odio, tíralo, libérate de eso, de esa amargura, de esa carga. El Señor quiere que seamos felices, quiere que seas feliz, a pesar de los problemas que de por sí la vida te acarrea. Eso no lo podemos evitar, eso está claro. Hoy es el día, hermanos, hoy es tu oportunidad. No dejes pasar el tiempo. Muchos tenemos la oportunidad de pedir perdón, tenemos la oportunidad de abrazar a nuestros seres queridos y dejar a un lado todos los rencores y pedir perdón, pero muchas veces esa oportunidad se nos va. No sabemos si mañana vamos a estar. No sabemos. El único que sabe nuestros días es el Señor. Acompáñenme con esta oración y la alabanza que nos acompaña también. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, porque creemos en el poder de tu palabra, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias te damos, Señor, por la vida y por la oportunidad de ir a ti, porque tu palabra dice que tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que necesitamos tu dirección. Necesitamos tu sabiduría. Hoy, Señor, es un día especial, porque hoy es mi oportunidad de obedecerte, de pedir perdón por mis fallas, por mis pecados, y pedir perdón, Señor, a quien yo haya ofendido, y aceptar el perdón también de aquellas personas que me hayan ofendido. Quiero agradarte a ti, Señor, con mi vida. Quiero tener el carácter tuyo, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo.